Luis Jorge Garay, economista, amigo. Estamos trabajando el tema de por qué en estos últimos 20 años no se concretó ningún proceso de paz, como los que se concretaron a final de los 80 y principios de los 90 con M-19, EPL, Quintín Lame, una serie de movimientos insurgentes, por llamarlos así, que se reinsertaron a la actividad política legal. El conflicto ha sido atravesado por factores que o estaban o aparecieron, pero en el caso de los que estaban agarraron una relevancia que no habían tenido antes. Y estamos hablando desde la ganadería intensiva, el proyecto de ganadería intensiva, hasta la expansión del proyecto narco, digamos, de los contrabandistas de sustancias ilícitas, ¿no es cierto? Y al interior de todo eso, la tierra, que es un conflicto, el otro día lo hablábamos, que ya estamos en una especie de guerra de los 111 años de la tierra, desde de los 1000 días hacia acá. Ok, ¿cuál es tu visión sobre todo esto que ha pasado y qué dificulta o imposibilita llegar a nuevos acuerdos que le bajen la intensidad al conflicto que tiene Colombia, al conflicto bélico que tiene Colombia? Yo creo que en los últimos 25-30 años ha habido un cambio sustantivo en lo que se ha denominado el conflicto armado tradicionalmente en Colombia. Yo sostengo que el conflicto armado tradicional en Colombia a partir del 85 se fue desvaneciéndose a crear una génesis de una multiplicidad de conflictos y de dinámicas de criminalidad organizada y semi-organizada, que por supuesto tuvo como uno de sus raíces la ilegalidad que ha habido tradicionalmente en un país como Colombia, pero que en el caso específico de estas 2 décadas y media es el narcotráfico y la organización del narcotráfico. Que evidentemente el narcotráfico en el caso colombiano tuvo también una evolución en estos 30 años, porque primero éramos procesadores y traficantes al exterior. Hubo un cambio radical en las necesidades de este negocio ilícito de las drogas, de copar territorios y crear desorden social y desorden económico y político. Entonces, en ese sentido, uno de los cambios en el conflicto tradicional colombiano es la organización criminal ligada al narcotráfico que en asocio con ciertos grupos de los diferentes bandos guerrilleros como los que fueron surgiendo en los 80, paramilitares o de defensa privada inicialmente y luego paramilitares, pues llevaron a una complejización del conflicto colombiano que hace que incluso pues una negociación con algunos de los bandos o bandas criminales pues no es suficiente como resolución de la multiplicidad de conflictos y dinámicas de violencia. En el año, por ejemplo, 98, Carlos Castaño en una una reunión, decía algo muy concreto, decía: el narcotráfico para los paramilitares es fundamental porque es el único fuente de recursos que puede posibilitar tener mejores condiciones para vencer a la guerrilla y copar más territorio. A tal punto que decía, el narco es instrumental en la medida en que está sirviendo a ambos bandos, o sea, guerrilla y especialmente FARC y paramilitares, y ha llegado a un punto donde ha posibilitado, año 98, que el país estuviera dividido en 3 zonas, llamémoslo así: la zona norte de la costa atlántica, Antioquia, guardadas proporciones, y Chocó, digamos, luego la región que era básicamente narco-paramilitar, la región central, que es el Estado, digamos, y más o menos el Estado de Derecho, así lo veía, y la región sur y oriente, que era básicamente las FARC. De lo que estás hablando en el fondo es, ha habido una atomización de los operadores, de grandes operadores en aquel momento, cuando el país estaba dividido en estos 3 segmentos que vos nombrabas. Se pasó a un país, el que vivimos hoy, de pequeños operadores. Esos pequeños operadores y su evolución durante estos últimos 20-30 años fueron dificultando la posibilidad de hacer un acuerdo significativo sobre el territorio. Listo. Mi pregunta es, al interior de esos operadores, son operadores, hay alguien que los opera. Ese alguien que los opera, ¿a qué proyecto responde y cómo juega? En el caso de Colombia, y tristemente, en los 90, inicios de los 2000, operó un proyecto de uno de los grupos
que fue el proyecto narco paramilitar, que es una confluencia de intereses narcotraficantes de múltiples mafiosos, porque ya no hay una organización estructurada de carteles tradicionales estilo cartel de Cali o de Medellín, sino de múltiples mafiosos que el paramilitarismo los acoge y crean una confederación. Entonces, si bien son grupos aislados, porque no obstante, con Carlos Castaño, las AUC lograron en el 98-99 tener un comando más o menos unificado. Posteriormente es interesante ver que se atomizó y lo que se buscó fue un pacto de confederaciones narcoparamilitares. Se fue construyendo un proceso de creación y de refundar el Estado colombiano, con unas nuevas alianzas políticas con los sectores legales poderosos de las localidades y de las regiones. Entonces fue un proyecto de abajo arriba, que su objetivo central era consolidar el dominio regional y local, político, militar y económico, y tener poder sobre el Estado local y regional a través de la usurpación masiva de los recursos públicos en los territorios para su propio provecho, pero también para ir imponiendo una serie de reformas y de cambios en el manejo del Estado a nivel local y regional que favoreciera los intereses de esta confederación narcoparamilitar, que es el fenómeno de la narcoparapolítica, que es la utilización de todo el procedimiento democrático electoral para infiltrar y cooptar dentro del Estado nacional, a nivel nacional, ya no solo local y regional, en el legislativo y en algunos organismos claves del Estado, como es la Agencia de Inteligencia del Estado Central, que es el DAS, y estamos viendo crecientemente la Superintendencia de Notariado y Registro, etcétera, lugares claves que le permitían avanzar, uno, en la legitimación social, que es un concepto que es fundamental, es que el resto de la sociedad los reconozca como actores sociales legítimos, interlocutores y además con carácter, comillas, de aparente legalidad, para avanzar en un proceso de imponer sus intereses, pero a través de la vía democrática. Eso es lo que nosotros en investigación hemos llamado la reconfiguración cooptada del Estado Nacional. En el caso colombiano hemos ido avanzando en este mismo proceso, aunque no con una figura todavía clara, pero sí ha habido unos movimientos que no se han acabado, que se han transmutado, se han transformado y que siguen operando desde lo local, lo regional y que tienen influencias en lo nacional. Ese proceso, la Corte Suprema de Justicia, fue una abanderada, lo que no ocurre en el caso, por ejemplo, de México, si sigue el proceso mexicano, una abanderada para defender el Estado de Derecho y evitar esa refundación del Estado a través de la ilegalidad. Entonces, digamos que esa es una línea del narcoparamilitarismo, pero simultáneamente está funcionando el narcoguerrillerismo, especialmente en las FARC y parcialmente en el ELN, que el narco también aprovecha para que las regiones de poder territorial de la guerrilla le sirvan de corredores, pero la guerrilla desde 1986, especialmente las FARC, dieron un paso decisivo para consolidar su poder militar, que es financiarse con el narcotráfico, que es la fuente más ágil y rápida de financiarse para adquirir armamento, etcétera, y modernización. Empieza en un proceso en las FARC, a mi juicio, donde hay algunos bloques que ya tienen unos intereses que no son totalmente compartidos con los intereses del Secretariado General, donde hay toda esta cultura de la ilegalidad, el enriquecimiento ilícito y todo lo que ello conlleva, que es la pérdida de mística y de valores fundamentalmente, pero que hay una puja entre el secretariado y estos bloques porque el secretariado también necesita la financiación, pero esto complejiza excesivamente tener un diálogo netamente político, aun si hubiera un avance militar claro de doblegamiento de las FARC, porque en la medida en que, digamos, lo que quedara del aspecto político y de la organización política, en la medida que se va debilitando, obviamente los demás frentes adquieren más autonomía relativa de la estructura política y tenemos el riesgo, que creo que ya se ha avanzado seriamente, como ocurrió también con algunas de las confederaciones paramilitares que se volvieron netamente narco,
puramente narco. Y yo creo en la hipótesis de que hay creciente criminalización de ciertos frentes. O sea, que si se hiciera, hipótesis, una negociación política con la cúpula, no necesariamente va a haber unas condiciones de desmovilización y de erradicación, digamos, en este caso del narcotráfico y de las actividades ilícitas de frentes, porque habría una nueva creación de bandas criminales diferentes con una, digamos, no con una organización como las FARC. En este momento a las FARC, al secretariado le interesa por recursos financieros, y a los bloques narcos porque evidentemente tienen una cobertura política.